Bueno, estamos de regreso. Mire, hay un tema que quizás lo voy a dejar fuera. Hasta es necio preguntar, mire, ¿hay campaña adelantada? Sí, hay campaña adelantada. Ya contesta. Ya está. Sí, la verdad que Todos lo mismo me va a decir Benjamín. todos Lo mismo va a estamos de decir, acuerdo. no sé si el doctor Arias tiene el mismo. Hay campaña adelantada y no vamos a perder el tiempo mucho en Y eso. está bien. Sí quiero continuar. ¿Cuál es el problema? No está bien, está mal porque distrae al país, nos desenfoca, ¿no? ¿Cómo vamos a estar discutiendo? ¿Y qué presidente va a seguir mandando? Ya, mira, desde el momento que se eligieron los anteriores asambleas legislativas, esta presidencia ya estaba para afuera, entonces ya viene el otro proceso, así es. Entonces hay donde hablar del tema. No, quiero continuar con este tema de la situación económica porque mire usted, a ver si revisamos bien, ¿no? No hay posibilidades de aprobar muchos préstamos ya en la Asamblea Legislativa, ¿no? No hay tiempo para reformas fiscales, de alguna manera, digamos, porque no hay, está minado el terreno, Bueno, el doctor Segovia fue lo primero que empezó a querer hacer desde que tomó ahí la posición, y si fue a probar a Guatemala y aquí no le funcionó. Así es, y si tampoco la baja o reducir los subsidios podría paliar esta situación, solo para terminar una ronda, ¿no? ¿Qué alternativas quedan? Yo decía, doctor Arias. Mira, yo esos 3 puntos. te digo con mucha... tratando de ser responsable, después de hacer el estudio que acabo de terminar, o renegocian la deuda y hacen que se eliminen por lo menos cierta parte de las opciones fiscales, este país no tiene salida ahorita. ¿Se puede renegociar la deuda? Sí. Claro que sí, todos lo han hecho, todos los países lo han hecho. O sea, Argentina, México, bueno, Ecuador lo ha estado haciendo ahorita, Brasil lo ha hecho, o sea, es que hay que hacer, es que no tienen salida. Y tiene que ser una renegociación con responsabilidad de país, no viendo únicamente que no, es que el BID ya, no, si el BID, el Banco Mundial está en su negocio, ellos tienen su negocio. Bueno, y entonces ¿de qué nos preocupamos, Roberto? No, es grave. ¿Se puede renegociar la deuda? Pero es que una decisión política. Yo considero que el problema es lo que no tú harías solo... si tienes una situación económica difícil, vas al banco y le dices, mire, quiero renegociar. Solamente es de renegociar la deuda, es decir, aquí hay un problema de falta de visión de país, falta de un modelo de desarrollo centrado en la gente, falta de una dinámica estructural de la economía que la haga crecer, que cree empleos, que busque superar el problema de la pobreza. Es mucho más complicado, por supuesto, hay que renegociar la deuda, eso no tiene ninguna discusión, pero el problema es de modelo, el problema es de falta de una visión de país, el problema es de falta de un acuerdo nacional para, primero, tener el diagnóstico que nos ubique en la gravedad del problema y ver si es viable. Por ejemplo, no es cierto que no hayan salidas en lo fiscal, salidas hay, además de combatir la ilusión, hay impuestos, por ejemplo el impuesto a las actividades financieras y bancarias, sí, claro, lo hay. El impuesto a las grandes fortunas. Pero como decía Benjamín, el terreno parece estar minado, pero estamos a la vuelta, estamos ya en un proceso complejo. electoral, Roberto, y entonces eso complica más la cosa, ¿no? Sí, por supuesto, pero no se puede decir que no hay salida. No, es que salida siempre hay, esta salida puede ser seguir mal. El tema es que de lo simple a lo complejo, tú tienes que, el Estado está quebrado financieramente, si no le da liquidez para reiniciar porque yo creo que hay que salirse del modelo neoliberal. Yo tengo un planteamiento, un modelo alternativo, yo creo que es importante hacerlo. Pero si tú no resuelves el problema de liquidez actual, no puedes hacer nada por más que pienses, ¿no? O sea, hay que construir un proceso. No, usted hiciste la pregunta, ¿qué hace uno cuando tiene una situación económica compleja? Uno consolida deudas y busca liquidez. Efectivamente, yo creo que la salida de la renegociación de la deuda es muy necesaria, pero hay que hacerla con mucha transparencia. En algunos gobiernos anteriores se hizo alguna renegociación de la deuda y por ahí quedaron algunas comisiones, ¿verdad? Sí. También es importante que se haga con transparencia. Benjamín. Yo, como la pregunta que hacía, si hay campaña adelantada, ¿qué voy a decir ya? Si ya lo dijeron todo. Yo lo que creo que hay que hacer es advertirle a la gente, ¿verdad? O profundizar la advertencia a la gente. Hace 34 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto están queriendo desmontar algunos países, establecía así, pero visionariamente, una relación causa-efecto del problema económico y social con los derechos civiles y políticos. El último capítulo, el capítulo 9, antes de las conclusiones y recomendaciones, decía, así terminaba: los datos anteriores revelan con la mayor claridad el desequilibrio económico y social que afecta gravemente a la sociedad salvadoreña y en particular a la inmensa mayoría de la población, con las consiguientes repercusiones negativas en el campo de la observancia de los derechos humanos. Eso es algo que también hay que advertir, ¿verdad? Y termino con Ellacuría, ¿verdad? Tanto que lo citan.
Ella Curie hablaba de que la liberación plena del ser humano tenía que pasar por la liberación del hambre, la enfermedad, la ignorancia, el desamparo, de las necesidades falsas impuestas por una sociedad de consumo. Cerramos la página. Cuando le preguntaba al doctor Arias sobre la campaña adelantada, él fue claro y dijo, ¿y cuál es el problema? Si yo le pregunto lo mismo al doctor Arias o si le pregunto sobre este otro tema, me imagino que la respuesta va a ser bastante similar. Las contrataciones, este es el otro tema, las contrataciones al interior de la Corte Suprema de Justicia, no sé si lo retomó otro medio de comunicación, pero Diario El Mundo, Álvaro, hizo una publicación sobre eso, ¿no? De que después de la toma de posesión de la nueva Corte Suprema de Justicia, comenzó ya aparentemente a contratarse personas que no digo que no tienen los méritos, no estamos hablando de eso, sino que afines, decía, a el FMLN decía Álvaro. Doctor, usted quizás va a decir, ¿y qué de malo tiene? No, es que yo creo que si se está, ¿cómo se llama?, violando una ley, un reglamento, pues entonces sí tiene sentido tal vez ver qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Pero yo lo que reflexionaba cuando vi tu lista, dice, mira, a la parte de lo que acabamos de estar hablando, que deberíamos de profundizar, o los otros dos temas, el tema de la agricultura, del hambre, lo que acabas de mencionar tú, hablar de las contrataciones de la Corte Suprema, para mí, sinceramente, con mucho respeto, me programa, parece... ¿no? Si vamos a seguir hablando, no te lo digo. que no podemos... No, es que perder tiempo en eso me parece... Yo siento que es perder tiempo tocar un tema de ese tipo. ¿Creen ustedes que es perder el tiempo? ¿Ustedes creen que es perder el tiempo en esto? Y todo importa, y en esto es dinero de los contribuyentes, es decir, a todas estas personas se le va a pagar con el dinero que todos los salvadoreños... Igual le pagaría si fueran de Arena, si fueran de otro partido político. Pero entonces hay que establecer criterios para las contrataciones de los funcionarios públicos, en el cual la competencia, en el conocimiento del tema que va a tratar. Es decir, no puedes dilapidar los fondos públicos porque no son de los que los están administrando, ellos lo único que hacen es eso. Entonces tenés que establecer criterios contundentes en la forma de contratación de los funcionarios públicos, que sean competentes, que sean independientes y que se ubiquen en el desempeño de su función de acuerdo con lo que establece la ley, porque para los funcionarios es muy determinante, que no pueden hacer más que lo que la ley les determina. Entonces, la meritocracia, que fue un término acuñado en este gobierno desde el primer discurso, es una quimera, pero es fundamental. Es decir, no se pueden contratar personas únicamente porque son parientes de o porque son miembros del partido tal cual. Eso no puede ser el criterio de contratación. Álvaro, ustedes hicieron esa publicación, ¿no? Sí, así es. No, pero más allá de la publicación, a mí a veces el comportamiento ético y la coherencia del frente me resulta más decepcionante que los resultados de la selecta. Miren, ¿quiénes criticaban el nepotismo en los gobiernos de Arena? ¿Quiénes criticaban que se vaciara el partido de gobierno en las instituciones del Estado? ¿Quién criticaba que los funcionarios tuvieran conflictos de intereses con las empresas? ¿Qué están haciendo ellos ahora? Esa es la preocupación que tenemos y eso no es correcto. Yo creo que oíste mal, Roberto, era cheritocracia, no meritocracia. Hay que ir al plano político, así como discutíamos la semana pasada, de que lo de la Constitución y el fiscal y todo eso, hay que ir también al ámbito político. No solo no hay que ser, no hay que parecer también, dice la gente, ¿verdad? Es el momento más inoportuno para hacer un nombramiento, por mucho que sea el mejor, el idóneo, el capaz, el competente, nombrar al hijo de un alto dirigente del FMLN en un cargo como ser gerente jurídico de la Corte Suprema de Justicia, entiendo yo. Y es un mal favor, ¿verdad? Una mala decisión y un mal favor que se hace el presidente actual de la Corte, Salomón Padilla, nombrarlo en este momento, ¿verdad? O sea, sí, yo estoy de acuerdo, Salvador, con que lo que discutimos primero es lo que debería de centrar, no, claro, sí, ¿verdad? Eso sí, también se aplica a la campaña adelantada también, ¿verdad? A la campaña adelantada, pero realmente no se hacen esas cosas, ¿verdad? No se deberían de hacer. ¿Y hablar de esos temas? No. No, tenemos que hablar de esos nombramientos. Los medios de comunicación son para discutir desde los temas más grandes hasta los temas más pequeños, ¿no? Creo que temas que nos afectan, porque al fin y al cabo, como dice Roberto Cañas, se paga estas plazas de los impuestos de la gente. Y hay que dejar claro una cosa, no estamos, Benjamín, en contra de las personas, ¿no? Digo, de su capacidad, que son personas obviamente que son capaces, pero sí lo que uno dice, y aquí se está pagando favores a cambio de algo. Miren, a mí, por ejemplo, a mí una de las cosas que me preocupa es que
fíjense que si en el 2014 hay un cambio de partido en el gobierno y Arena llega al poder y hace los mismos errores, el mismo nepotismo, la misma corrupción, etcétera, todos los vicios que estamos enumerando. Sí, claro. Pero si los hace, y el Frente los combatía, y el Frente vuelve a hacer oposición, ¿va a criticar eso? Si ellos mismos lo hicieron en el gobierno. Esa es una preocupación que tenemos. No vamos a tener una oposición con valor, con fuerza moral de criticar eso. Entonces es lo mismo que decimos hoy de Arena. ¿Son coherentes los partidos políticos con el discurso y la práctica o no lo son? Algunas veces nos queda mucha duda realmente. Sí. A mí más que eso me preocupa los signos de interrogación que se le ponen a una presidencia de la Corte Suprema de Justicia de aquí en adelante, hasta que dure el señor Salomón Padilla en ese cargo, ¿verdad? Y la desconfianza y la falta de credibilidad de la gente hacia la institución, hacia la justicia. Eso abre caminos para justicia criminal, incluso justicia por mano propia o justicia pagada, ¿verdad? Eso es peligroso para el país. Y fíjense que en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, el país ocupa en el número 144, el último de los países medidos en el tema de influencia del crimen organizado. Es gravísima la situación. Bueno, mira, yo creo que aquí hay factores, creo que el aspecto de la carrera administrativa es un tema que el país necesita. Y claro, si hubiera una verdadera carrera administrativa, esas cosas no se dieran. Yo creo que ese es un tema por el que debemos de trabajar. Y efectivamente creo que estoy de acuerdo, la carrera administrativa es fundamental para El Salvador. Si hay algo donde vas, mira, en la Corte, en la Asamblea Legislativa, en los ministerios, en la Universidad de El Salvador, es terrible la falta de una carrera administrativa que permite precisamente que se den cosas que son cuestionables para unos, para otros no, pero que debemos de tener cuidado. Un factor que se mencionó que es clave, que son los problemas éticos. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y como partido tenemos que luchar precisamente por llevar a sanear al país en esos aspectos, porque es fundamental. Hay algo importante que hay que reconocer, valioso, creo yo, la iniciativa de la subsecretaría, creo, de Gobernabilidad, se llama, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Casa Presidencial, que está impulsando la ley de la función pública, ¿verdad? Que es lo que sanearía todo esto, ¿verdad? Y hay que apoyar ese esfuerzo, ¿verdad? Hacerle las observaciones que hay que hacerle al proyecto de ley. Ese es el tema de fondo. Pero hay que hacer eso. Y ahorita se está impulsando. Ojalá hereden eso este gobierno. Sería algo bueno. Con el tema, pues, hay campaña adelantada, no hay campaña adelantada, señores. Sí, hombre. Por supuesto anda en campaña Salvador Sánchez Serén y Norman Quijano. Con fondos públicos. Con fondos públicos. Sí. Pero es esto malo. Bueno, los contribuyentes estamos pagando los salarios. ¿no? O sea, es malo uno porque distraen ellos mismos su actividad. No puedes pensar que el alcalde va a tener toda su mente concentrada en resolver los problemas de la ciudad de San Salvador. La mitad de su cerebro debe estar pensando cómo va a hacer campaña para ganar la elección. ¿Será la mitad? O más quizás, por lo menos partamos de la mitad. Número uno, hay una desconcentración de los verdaderos problemas que debe atender como alcalde. Si hablamos de lo ético, debería de renunciar, o sea, para dedicarse a la campaña, si es a eso lo que quiere darle la prioridad. Número dos, el país no está para ver qué cara o qué nombre es el más adecuado. El país está para que se propongan soluciones de los problemas que acabamos de ver. Para resolver este gran problema, para hacer propuestas de este gran problema. Ya no tengo tiempo, doctor Arias, así rápidamente. Mira, es difícil que a un político, que además ya fue nombrado que va a ser el candidato, le digas no hable. Sí. O sea, yo creo que una cosa, o sea, pues sí, no, es que podemos caer en el absurdo. ¿Va? No inaugure. Sí, lo que sí está claro es que el trabajo político, yo no veo ya una campaña así totalmente abierta y promotizada, pero el trabajo político de un candidato a la presidencia no se lo puedes negar. O sea, y si a mí me dicen, mire, usted va a ser candidato, pero quédese en su casa hasta que empiece la campaña oficial. Es absurdo, pues. Muy bien, muchas gracias, doctor Arias, por haber estado con nosotros. Roberto, también muchas gracias. Álvaro, también muchas gracias. Y Benjamín Cuellar, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes con ustedes. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente con... bueno, vamos a pausa. Regresamos en breve.